Hola, ¿qué tal? Soy Iván Carrillo y me da mucho gusto encontrarme con ustedes en un nuevo episodio de Reporte Climático. Este es un espacio de periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Con ayuda de especialistas de Latinoamérica, abordamos cada semana los distintos aspectos del mayor desafío de nuestro tiempo, la alteración del clima. El programa de hoy está dirigido a la salud y la alimentación. ¿Qué papel juegan frente al cambio climático? Uno de los aspectos que más preocupan de dicha crisis es que atenta contra la seguridad alimentaria. Esta se define como tener alimentos suficientes y de calidad para toda la población humana. Y otro fenómeno es la quema masiva de combustibles fósiles como petróleo, gas natural y carbón. En consecuencia, el planeta ya se ha calentado 1.2 grados Celsius respecto a la época preindustrial. Ese número puede parecernos pequeño, pero lo cierto es que está teniendo un impacto severo en muchos ámbitos de nuestra vida, como la salud física y mental. Pero comencemos con la alimentación. ¿De qué manera y a qué grado el cambio climático puede impedir que la comida llegue hasta nuestra mesa? ¿Cuánto afecta al ambiente el modo en que nos alimentamos? Hoy indagaremos en este tema orientados por Eric de la Barrera, quien es parte del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Acompáñenme a conocerlo luego de un recorrido por las noticias climáticas alrededor del mundo. Los plásticos de un solo uso no constituyen únicamente un problema de contaminación, también son una amenaza climática. La industria de estos materiales demanda tanta energía para producirlos que, si se tratara de un país, ocuparía el quinto puesto entre los mayores emisores de gases de efecto invernadero, según el reporte 2021 de la organización Beyond Plastics. Y el daño no termina ahí. Cuando son desechados, los plásticos se descomponen lentamente hasta llegar a la atmósfera, contribuyendo una vez más al calentamiento global. Reciclarlos es apenas una pequeña parte de la solución, pues menos del 10% llega a ese proceso. De hecho, el símbolo de flechas y números incluido en los artículos de plástico no garantiza que se transformarán en nuevos productos. Solo aquellos marcados con 1 y 2 y en raras ocasiones los que presentan un 5, son apuestas seguras, dependiendo de las capacidades de reciclaje de cada lugar. Por lo tanto, la mejor alternativa que tenemos ante la invasión del plástico es reducir su utilización, mediante acciones individuales y regulaciones más estrictas. El río Nilo es el segundo más largo del mundo. Nace en el lago Victoria, en África Oriental. Atraviesa 10 países y luego de un viaje de casi 6.600 kilómetros, descarga sus aguas en el Mediterráneo. Las antiguas ciudades de El Cairo y Alejandría florecieron en esa desembocadura, una de las áreas más fértiles del planeta, ahora en peligro debido al cambio climático. De acuerdo con un reportaje publicado en Quartz, la subida del nivel del mar está provocando inundaciones y erosión en el delta del Nilo. Para contrarrestar la situación, los egipcios han improvisado muros de hormigón que cierran el paso al agua marina, pero poco sirven para detener la infiltración de sal en los suelos de los que dependen millones de pequeños agricultores. En un intento por salvar su economía, estas personas se han visto orilladas a usar fertilizantes, pesticidas y sustancias supresoras de sal, lo cual degrada aún más el suelo. A ello se suma la rápida urbanización, el crecimiento poblacional, la falta de infraestructura, una inflación vertiginosa y la lentitud con la que avanzan las medidas de adaptación climática. La pobreza energética es la falta total o parcial de energía para cubrir las necesidades básicas de un hogar. Se expresa de diversas formas. Por ejemplo, no tener acceso a la red eléctrica, destinar una gran parte de los ingresos familiares para pagar el recibo de luz o carecer de combustibles limpios para cocinar y calentarse.
La Organización de las Naciones Unidas estima que unos 2.600 millones de personas en el mundo viven en condiciones de pobreza energética. Por fortuna, existen algunos emprendimientos que buscan combatir esta privación. Es el caso de Uprise Energy y su Mobile Power Station, capaz de abastecer de energía a 15 casas y que puede ser remolcada por una camioneta convencional hasta el sitio donde se necesita. Esta turbina eólica es muy eficiente con los vientos de baja velocidad que corren en zonas marginadas donde las comunidades han estado sujetas a generadores de diésel. Asimismo, está en camino a convertirse en una alternativa viable para quienes desean reducir su huella de carbono optando por fuentes de energía renovable. De entre todos los factores capaces de poner en jaque a la salud humana, el más preocupante es el cambio climático, ya que amenaza con deshacer los últimos 50 años de progreso en el ámbito sanitario. La producción de alimentos es una de las actividades humanas más vulnerables al cambio climático. El por qué nos lo explica Eric de la Barrera. La conversación más fuerte es la seguridad alimentaria global, pero en realidad el concepto se refiere a las personas o a las casas. Entonces, pues sí, y en muchos casos se mide en términos de que si la gente tiene o no que comer ese día o estacionalmente. Por ejemplo, la gente que tiene agricultura de autoconsumo, pues en épocas de sequía o en épocas muy frías, pues tiene que almacenar alimentos estables como cereales o leguminosas. Pero bueno, ¿qué oportunidades tiene México? Pues México tiene la ventaja, llamémosle así, de que casi la mitad del territorio ya de por sí era árido o semiárido. Entonces, de todas formas, a lo largo de nuestra historia hemos desarrollado diferentes cultivos que ya están adaptados, incluyendo algunas variedades de maíz. Entonces hay que echar mano de esas. El cambio climático, porque pues la agricultura y la ganadería dependen básicamente de un clima más o menos estable y predecible. Entonces, a la hora que tenemos estos cambios graduales del cambio climático antropogénico, pues se está calentando o se está secando más y cada vez es menos, las zonas donde se desarrollaron algunos cultivos cada vez son menos propicias para producirlos, digamos, en promedio. Y esta situación se agrava con los eventos extremos cada vez más comunes. Porque puedes tener eventos de sequía o granizadas o lluvias muy fuertes, todas concentradas en un solo momento que pues pueden dañar la producción agrícola. Eso con el cambio climático, pero hay también otros factores de la globalización más sociales que también vulneran a la seguridad alimentaria, digamos, del planeta y de las regiones también, porque, pues, por ejemplo, para el caso de la agricultura tropical, que es donde se produce la mayor parte de la comida del planeta, entonces se anticipa que estas zonas van a ser más áridas y más calientes. Entonces las zonas óptimas para los cultivos se van a mover hacia latitudes más altas o hacia elevaciones más altas, por ejemplo, arriba de montañas. El asunto se torna aún más complejo si consideramos que estos sectores no solo son víctimas del calentamiento global, sino que contribuyen al problema. Es una de las principales generadoras de gases de efecto invernadero. También alteramos los ciclos biogeoquímicos del nitrógeno y del fósforo, y pues también es la fuente principal de cambio de uso de suelo al desmontar selvas y bosques para producir nuevas plantaciones, nuevos pastizales para ganado. Se estima que los sistemas alimentarios aportan 1/3 de las emisiones globales de los gases que calientan al planeta. Pero afortunadamente hay estrategias que pueden aminorar esta huella. Pues por ejemplo, para el caso de las alteraciones a los ciclos del nitrógeno y del fósforo, que en general el nitrógeno es el componente principal de la atmósfera terrestre, en una molécula de 2 átomos de nitrógeno que es muy estable y se necesita muchísima energía para romperlo. Entonces ya esa tecnología se inventó en la Segunda Guerra Mundial
y pues a partir de entonces tenemos una cantidad ilimitada de nitrógeno que, como había sido relativamente barato, lo hemos utilizado y liberado en el ambiente. Entonces la manera de solucionar eso es usando de manera más cuidadosa fertilizantes en lugar de ir y echar el costal completo que viene de los programas de fomento del campo, pues usar un diagnóstico más cuidadoso y, por ejemplo, usar fertirrigación, donde usas riego por goteo ya mezclado con los nutrientes que necesita la planta. Y de esa forma es posible dosificar el agua, un recurso que la industria alimentaria ha acaparado. En general en el planeta, como 2/3 partes del agua dulce disponible se utiliza para la agricultura y justo en México recientemente hubo voces que dijeron que no, hay que quitarle el agua a la producción de alimentos o cobrarles más por su uso. Este tipo de planteamientos son inviables, pero lo que sí tiene potencial es racionar. Por ejemplo, de riego, que en lugar de usar estos canales de irrigación a cielo abierto o esta técnica de irrigación en la que inundas el campo y dejas que se infiltren, pues más bien también usar riego por goteo, que además en realidad la mayor parte de las unidades productivas hacen agricultura temporal, entonces tampoco hay acceso a riego en todos los casos. Entonces también eso también se resuelve desarrollando variedades que sean más tolerantes a la sequía y a la falta de alimentos. Y con respecto a la liberación de CO2 y otros gases de efecto invernadero, pues como el metano, pues ahí hay que mejorar el transporte y la tecnificación de la cosecha y de la labor, porque una parte que no vemos de las emisiones de gases de efecto invernadero en la comida tienen que ver con el transporte. El impacto del cambio climático en nuestras emociones es real. Un amplio estudio realizado con 10.000 niños y jóvenes de 10 países reveló que el 45% percibe que sus sentimientos sobre el cambio climático afectan negativamente a su funcionamiento diario. En el pasado, la salud era vista como la ausencia de enfermedad, mientras que ahora se le reconoce como un estado de completo bienestar físico, social y mental. Para platicarnos más sobre el tema está con nosotros Yasna Palmeiro. Ella es experta en salud pública y epidemiología. Ella nos platica los conflictos a los que nos enfrentamos, ya que estos suponen nuevos desafíos. Pese a que la relación entre cambio climático y salud mental ha reunido evidencia, esto no se traduce en políticas públicas. Lamentablemente todavía no tenemos acción desde el punto de vista de políticas públicas para enfrentar los problemas asociados al cambio climático y salud mental. Lo que yo te comentaba son sentimientos, son emociones, son alteraciones en relación al bienestar mental, ¿cierto?, de las personas, principalmente jóvenes. Algo que hemos dejado de lado es el efecto del cambio climático en la salud mental a través de un evento extremo. Que lo viven tanto jóvenes como también personas adultas, toda la sociedad. Si nos vemos enfrentados a un incendio, por ejemplo, que afecta a nuestra casa, que afecta a nuestros barrios, o si nos vemos enfrentados ante una aluvión importante, una inundación importante que también afecta a todos nuestros entornos, esto causa un daño directo a la salud mental, causa preocupación, causa ansiedad, no sabemos qué hacer, perdemos cosas básicas como podría ser la vivienda, por ejemplo, y esto obviamente afecta de manera transversal. Incluso podría dar lugar al denominado síndrome por estrés postraumático. Que no hemos sido capaces de reaccionar desde la política pública, de reaccionar de una manera adecuada, apropiada a los tiempos, ya sea para lo que
viene para el futuro, pero también para lo que hoy día estamos viviendo y muchas de las personas en el mundo están viviendo. En Pakistán, en Nigeria, en Australia han estado ocurriendo inundaciones que la verdad están cobrando vidas y están destruyendo todos los entornos y los vecindarios de las personas. Entonces, lamentablemente tenemos mucho por trabajar aún. Yasna Palmeiro piensa que la mejor alternativa es conformar alianzas. Entre la academia, entre los tomadores de decisión, con las comunidades, con las personas que también lo están viviendo. A veces, cuando nos sectorizamos y nos enfocamos en una sola área, dejamos de ver cosas valiosas, como por ejemplo la experiencia de las personas que sí han vivido todas estas afectaciones a la salud mental o desequilibrios en el bienestar mental debido al cambio climático en sí. Veamos en particular qué es lo que la academia podría aportar a este tipo de esfuerzos. Yo te podría decir que lo primero que necesitamos saber es ponernos de acuerdo para estandarizar mediciones, saber cuánto y quiénes están sufriendo estas alteraciones, ya sea ansiedad, también duelo. El duelo climático, el duelo ecológico podría ser muy negativo para las personas que están en su potencial desarrollo, ¿no? ¿Cómo vemos motivación? ¿Cómo nos levantamos en el día a día cuando estamos viendo que la naturaleza se está viendo afectada y lo más probable es que en el futuro no vaya a ser mucho mejor? Entonces, si tú me preguntas cómo podemos empezar, es bueno, reunámonos, hablemos del tema, primero, porque eso nos va a permitir bajar tabúes, bajar estigmas, quebrar estas barreras de estigmas en términos de la salud mental. Miramos y vamos a ver quiénes están siendo los más afectados. El enfoque comunitario es clave por las propias características de la crisis ambiental y en especial del cambio climático. Nosotros tenemos que entender en general que los efectos del cambio climático o las amenazas climáticas en general están presentes en todo el mundo. Intensas lluvias, olas de calor, las vemos en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, etcétera, las vemos en general, pero el impacto a las personas, o sea, la magnitud del impacto, si es que es mucho o si es que es poco, no depende de la amenaza climática en sí, sino que depende de cuán preparados nosotros estamos como sociedad, como comunidades, para enfrentar estas amenazas. Y esa preparación aumenta o disminuye la vulnerabilidad. Si nosotros fortalecemos, por ejemplo, la cohesión social en las comunidades, si nosotros fortalecemos el trabajo comunitario que se pueda dar con centros de atención primaria en salud, por ejemplo, si es que nosotros reforzamos y tenemos políticas públicas claras de, por ejemplo, le decimos a las comunidades, viene una amenaza, tenemos estas herramientas, nos tenemos que preparar de esta manera. Bueno, todo eso lo que va a hacer es que va a disminuir la vulnerabilidad a las amenazas del cambio climático. Este trabajo, a su vez, es fundamental para lograr una adaptación al cambio climático. Lo que tú dices, conocer este tejido social, fortalecer este tejido social, que básicamente es una preparación y un fortalecimiento de la respuesta, lo que hace es que fortalece a la sociedad en general y disminuye estos efectos. Es decir, podríamos tener un menor impacto si la amenaza viene, que va a venir, porque ya la ciencia nos dice, claro, la amenaza está y va a seguir presente por un largo tiempo. Entonces lo que tenemos que hacer es fortalecer todo este tejido para disminuir las vulnerabilidades y así tener menor impacto, principalmente en personas jóvenes, principalmente en personas que tienen menos recursos y que sufren en general más por estas inequidades, a veces también sociales, que existen entre nosotros. A la par debemos combatir un fenómeno creciente, el de la desinformación y el de la mala información. Esta comunicación tiene que ser una comunicación clara, una comunicación transparente, que yo creo que no, para disminuir el impacto no hay que ocultar información, hay que mostrarla realmente, pero obviamente de una manera quizás no tan catastrófica como para no producir miedo, digamos, se podría decir. Y por otra parte, combatir la desinformación es tarea de todos. En muchos casos, inclusive líderes políticos favorecen la diseminación de malas noticias o desinformación, etcétera, y eso la verdad es que
yo creo que tiene que ser una respuesta transversal, desde la academia, desde los tomadores de decisión, desde los comunicadores en sí, a que la desinformación no puede ser, porque finalmente lo que termina pasando es que genera desconfianza, y la desconfianza en la población, en las tomadas de decisión, es relevante, digamos, para los planes de acción y para reducir el riesgo de las amenazas. Entonces, el cómo enmarcamos la información en la comunicación es clave para, por una parte, transmitir información clara, real, pero también, por otra parte, para no producir daño, que creo que ahí es clave el trabajo en conjunto y colaborativo entre comunicadores, psicólogos, quizás sociólogos también. Para marcar la diferencia no siempre se necesitan grandes acciones. A veces basta con iniciar una conversación. Romper las barreras de estigmatización de la salud mental. A veces tendemos como a no hablar de salud mental o a no decir nada. Mira, sabes que siento pena, me siento mal, la verdad. A veces evitamos eso porque nos ponemos en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Sin embargo, esto es real, está pasando, y una de las mejores decisiones o acciones que podemos tomar es hablarlo en nuestros círculos de confianza, no crear juicios de valor cuando conversamos con otras personas. Yo creo que eso es clave, ya sea en tu familia o ya sea con grupos de amigos. Y luego tomar acciones, es decir, ver qué es lo que me pasa a mí, cuáles son mis sentimientos y cómo yo, desde mi lugar individual, desde mi puesto en esta tierra o desde mi lugar en donde yo puedo, digamos, actuar, tu lugar de trabajo, tu lugar de estudio, etcétera, cómo nosotros podemos ayudar tanto a la otra persona que lo está pasando mal, como también a la sociedad o a la comunidad en la que estoy inserto. Entonces, de ahí conversar, salir, involucrarse en actividades de acción climática. De repente vemos, hay pequeñas acciones, pequeñas acciones sociales o en la comunidad que pueden realizarse y que te van a ayudar tanto para tu salud mental como también para crear y fortalecer este tejido comunitario del que hablábamos anteriormente. Acciones hay muchas, actividades hay muchas en diferentes lugares. Creo que uno de los aspectos positivos dentro de los últimos años es que muchas universidades, muchos centros de trabajo, muchas instituciones están tomando diferentes acciones climáticas. Están, organizando grupos de reciclaje, están organizando grupos de disminuir el consumo de energía, etc. Todas esas cosas, aunque se vean como pequeñas, importan también para crear este tejido social. Hemos llegado al final de este reporte climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Gracias por habernos acompañado. Mi nombre es Iván Carrillo y los espero en la próxima emisión.